Quisiera iniciar este segmento hablando sobre el papel del aparato investigativo y judicial de nuestro país, que en su momento puso a la doctora Ángela María Buitrago como fiscal encargada de investigar los hechos del Palacio de Justicia. 20 años después. Doctora Buitrago, me gustaría saber, pues por su propia voz, ¿cómo entró usted a liderar esta investigación? ¿Por qué se demoraron 20 años? ¿Por qué el aparato judicial de este país se demoró 20 años en poner a alguien que encontrara algún acervo probatorio y sobre cómo se encontró precisamente usted con esas pruebas? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos? Hágame un poco este recuento. Santiago, yo entro a la investigación por decisión del fiscal Mario Germán Iguarán, que decidió recuperar todas las investigaciones de derechos humanos y poner el énfasis en la unidad de derechos humanos, que en ese momento tenía muy pocos fiscales, en total tenía 12 para el país. En ese momento, el fiscal que tenía asignado el caso era una fiscal, decide el fiscal general que se inicie la investigación correspondiente y la fiscal dice que efectivamente es un caso muy complejo, que ella necesita un apoyo de por lo menos 9 personas del CTI y 7 fiscales. El fiscal Mario Germán no podía ceder los fiscales que tenía para solo un caso, así que decide por disposición legal trasladar a mi despacho el asunto. Nosotros teníamos una unidad compuesta por el fiscal titular, que era yo, el fiscal auxiliar, que era el doctor José Darío, y la asistente fiscal, que era la doctora Marta Alvarado. Sobre esa base asumimos el caso, empezamos a ver que el juez 30 de instrucción criminal, el doctor Uriel, había realizado una investigación muy larga sobre la responsabilidad de los miembros del M-19, pero nunca se había iniciado una responsabilidad ni una búsqueda, ni se había hecho una búsqueda en la investigación sobre los desaparecidos, que él mismo en esa instrucción del juzgado 30 evidenció, como fue Irma Franco, inclusive puso a Clara Elena Enciso y puso a uno de los conductores de los magistrados de la Corte. En ese momento inicio yo la investigación, me desplazo a todas estas unidades donde se tenía la investigación, inclusive al juzgado segundo penal especializado que tenía ya el juicio, que había iniciado el juzgado 30, voy a COFAC, que tenía inexplicablemente la investigación sobre algunas de esas 3 desapariciones, la llevó el comando militar, lo cual estaba prohibido por ser un tema de derechos humanos. Sin embargo, fuimos a esa investigación, encontramos el expediente en el juzgado segundo, pero no encontramos ni videos, ni ninguna muestra de fotografías, ni de imágenes, ni de grabaciones. Habían desaparecido de los expedientes sin ninguna explicación. En esa situación, pues nos vemos en la necesidad de recuperar el material que había sido perdido o refundido o que ya no estaba dentro de esas investigaciones, y hacemos una búsqueda total en archivos de las instituciones militares. Me acuerdo mucho, estaba el general Montoya, yo hablo directamente con el general Montoya, le digo: general Montoya, yo necesito entrar a los archivos. Él me autorizó a entrar a los archivos, me dio carta blanca para entrar a todos los archivos, eran más de 7 archivos, incluido el central del ejército, y empezamos a encontrar toda la información documental que se refería al caso del Palacio de Justicia en grandes búsquedas, porque además todos los archivos estaban en desorden, no se encontraban organizados, y sobre esa base apenas se estaba organizando la información con miles y miles de papeles en el piso. Y sobre esos supuestos encontramos muchísima información sobre el Palacio de Justicia, que sirvió para determinar también el aviso, el anuncio de la toma del Palacio de Justicia, la realidad de quienes fueron trasladados a las unidades militares, los resúmenes semanales que permitían ver cómo habían sido capturados personas en Zipaquirá que fueron acusadas de los hechos del Palacio de Justicia, cómo personas fueron llevadas a las unidades militares cuando todo eso se había negado, y cuando todo eso inclusive el ejército lo seguía negando para el año 2005, cuando yo asumo la investigación. Después hicimos otro recorrido, que fue un recorrido por todas las programadoras de televisión, las vigentes y las que estaban ya cerradas, pero fuimos a el patrimonio fílmico, fuimos a RTBC, fuimos a varias empresas que tenían efectivamente el material en bruto. Pedimos a España, TV2, y a Francia para que nos mandaran las grabaciones que se tenían de ese día, porque sabíamos que había habido periodistas. Recuperamos, yo calculo que no te puedo decir el total de horas de grabación,
pero fueron mucho más de 2000 horas de grabación en todos estos medios, sin editar en bruto, lo que nos permitió a través de eso reconstruir horas, momentos, personajes, lugares y sobre esos supuestos también evidenciar los momentos definitivos de inicio y de remate de la operación que se consolidó en la Plaza de Bolívar el día 6 y 7 de noviembre. Vimos inclusive y tuvimos la posibilidad de ver a través de estas grabaciones caras, pudieron reconocer las víctimas a sus familiares y sobre esos supuestos pues contamos con la posibilidad de utilizar todo este material que había sido precisamente nuevamente incorporado a la investigación para llegar a esclarecer los hechos. En este caso en particular, Noticias 1 también nos aportó y en particular el tema de Carlos Horacio Urán surge a través de una revisión que hacen en Noticias 1 y nos envían el material de Noticias 1 y ese material tenía la toma que después, entre otras, encontramos una toma mucho más larga, no en términos de, pero que Noticias 1 nos envía ese material y empezamos a hacer reconocimientos también con todos los materiales. El caso de Carlos Horacio Urán, yo lo tomo, pero ese caso inicialmente lo tomo es por disposición nuevamente del fiscal general, porque yo compulsé las copias para investigar el asesinato de Carlos Horacio Urán. Y cuando yo compulso las copias, el fiscal general me lo asigna a mí, entendiendo que no había ningún impedimento y sobre esa base resuelve adjudicarme la investigación de Carlos Horacio Urán en el año 2008. Esa investigación a finales del 2008 se inicia, inclusive ordenando reconstrucciones 3D, evidencia, traslado de evidencia, investigación, declaraciones, y posteriormente en el año 2010, en agosto 29 del año 2010, yo decido, después de toda la práctica de pruebas, llamar a indagatoria a 3 generales. Esos 3 generales, 3 de ellos ya retirados, uno de ellos inclusive tenía salida próxima porque había sido nombrado embajador en un país vecino, ocasiona que el día 2 de septiembre del año 2005 yo salga de la fiscalía efectivamente presentando mi renuncia solicitada por el fiscal encargado y sobre esos supuestos presento la renuncia y salgo inmediatamente. Mi despacho estaba bien organizado, tenía el inventario al día y sobre esa base, a pesar de que había podido durar 2 o 3 días más o inclusive 20 días que se toman los fiscales para entregar, yo salgo inmediatamente de la fiscalía y esa investigación nunca más tomó camino. Desde ese punto de vista, ¿por qué era importante en la investigación y en la justicia? Que aquí también hay que rescatar las juezas y los jueces que dictaron sentencia condenatoria contra todos los coroneles, sargentos, soldados e inclusive generales que se llegó a demostrar la participación en el tema de la desaparición de varias personas, pues llevó indiscutiblemente a que tanto la investigación como la justicia encontró probados los elementos para sancionar a estas personas. Y estas personas fueron sancionadas con base en esas pruebas que se recuperaron en ese trayecto del 2005 y 2006, que fueron miles de documentos, miles de horas de grabación, miles de declaraciones y también traslados de declaraciones anteriores. Así que la justicia, digamos, a partir del 2005, genera la reacción ante una denuncia y esa denuncia que como cualquier denuncia tiene que investigarse, sobre todo en temas de desaparición forzada, pues llega a feliz término contando que inclusive la semana pasada el tribunal revoca una sentencia parcialmente absolutoria respecto a 3 de los sargentos del B2 de inteligencia y los condena por el delito de desaparición frente a 3 de las personas de Palacio de Justicia. Así que te puedo contar en esos términos el tema en particular y la labor pues, que se realiza es concordante con la función que uno cumple. Estas investigaciones son obligatorias, son de mandamiento ejecutivo, prestas, tienen que ser rápidas, no pueden demorarse, ya llevaba 20 años una investigación de esta naturaleza. Sobre esa base creo que se le imprimió toda la celeridad que se necesitaba y también, obviamente, encontrando todos los elementos, pues se pudo llegar a buen término.